de poderles saludar, amigas y amigos. Soy Keta Llerena y abrimos ya el espacio para un nuevo diálogo público hoy en nuestros estudios, gracias al aporte de nuestros compañeros Juan Carlos Jaramillo y también Pastaza al Día con Juan Carlos Chávez. Les queremos dar la bienvenida en este diálogo cuando continuamos en esta conversación con las y los candidatos que están participando para la Asamblea Nacional en representación de nuestra querida provincia de Pastaza. Hoy nos acompaña María Cristina Acuña. Ella está participando por la Alianza 763 y con una visión orientada dentro de su plan de trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral, temas importantes como el tema social, económico, ambiental y, claro, por supuesto, la salud y la educación. Esto estaremos abordando en este diálogo, pero sin antes saludar a nuestra invitada. Le agradecemos por darnos su espacio, sabemos que están full, pero gracias por acompañarnos. Candidata, buenas noches. Buenas noches, un gusto, mi estimada Keta, y a los amigos y amigas que nos escuchan. De igual manera agradecerles por darse su espacio de poder encontrarnos en esta noche y poder conversar un poquito y creo que conocernos también un poquito más. Antes de empezar todo aquello, ustedes ya conocen a la candidata gracias a esta magia importante como es las redes sociales. Hemos estado mirando a todos los candidatos que de una u otra manera han utilizado la plataforma digital para mostrar quiénes son, de dónde son. Y bueno, por eso hoy solamente vamos a hablar de la propuesta y también hablar un poquito acerca de las cosas que hace María Cristina. Como por ejemplo, candidata, ¿cuál es su rincón favorito de Pastaza? Híjole, está complicado. Yo creo que nuestra provincia tiene lugares hermosos. A lo mejor podría citar en una tarde de sábado, por ejemplo, me gusta mucho irme al río. En Mera, por ejemplo, tenemos esos ríos tan maravillosos de esa agua helada que te sumerges y te renueva por completo. Creo que podría ser ese mi lugar favorito, aunque realmente lo que me encanta también es estar, por ejemplo, con mis hijas en la casa jugando. Sí. ¿Qué plato típico de la región recomendaría a alguien que viene a visitar por primera vez Pastaza? Yo me ha tocado en algunas oportunidades, a veces personas extranjeras, y siempre les recomiendo el maito. Yo creo que el maito de tilapia es súper delicioso, es de un sabor especial, es un sabor que no empalaga, que como que acoge el tema de la planta. Y siempre me ha pasado que recomiendo el maito y me dicen, o sea, está delicioso. Sí, muy buena recomendación. ¿De pollo, de pescado? Sí, de pescado, de tilapia por lo general es lo que yo, lo que más me gusta. Ok, a mí me gusta el de pollo, por si acaso. Bueno, si tuviera que describir a Pastaza en una palabra, ¿cuál sería? Pastaza, naturaleza. Ok, muchas gracias. Conociendo un poquito más en la parte de lo que piensa la candidata en esta oportunidad, en este diálogo público, que lo que pretendemos es conocer más a fondo sus ideas, ¿no? Cómo plantea, cómo va a materializar, cuál es la visión que se enfrentará para lo que presentará para lo que se viene a la Asamblea Nacional. Un plan de trabajo, como les habíamos mencionado, presentado, tiene 4 ejes y empezamos con el tema de nuestro diálogo público. Estimada candidata, dentro de la transición, antes de empezar con los temas, ¿qué le motivó a usted a pasar de la gestión social en el patronato provincial a la política en la Asamblea Nacional? ¿Qué le motivó? Bueno, yo creo que la motivación más importante es el entender y el darse cuenta de que en la Asamblea nosotros necesitamos personas decentes, honestas, que no vayan a negociar prebendas personales, sino más bien que se enfoquen a trabajar en la línea que se les destine. Tú sabes, Keta, que hablamos nosotros siempre del tema de las comisiones, porque es lo que más destina el asambleísta, debería destinar en su labor. Y yo creo que estamos todos ya cansados, a lo mejor años atrás, el tema del típico congreso de los ceniceros, que creo que es una vergüenza. Hace no mucho la cuestión de la venta de los hospitales, que también lo vimos no hace tanto tiempo atrás. Entonces yo creo que eso es una motivación muy significativa en mi vida. Yo creo que tenemos que dejar un buen legado para nuestros hijos, quién sabe para nuestros nietos también. Y algo que siempre nosotros hemos dicho, sobre todo en nuestro movimiento político Semilla, aquí a nivel local, es que hay que animarse a dar el paso, porque si no lo haces, pues dejas el camino libre a los mismos de siempre.
Ya en el plan de trabajo, luego de escuchar un poco el por qué le motivó para poder participar, siendo ahora ya una parte actora y no tan solo veedora, ¿no?, en el tema, sino Así más es. bien actora. Esto es lo que es importante reconocer, que sin lugar a duda, cuando la mujer se propone, ahí le damos candidata. En la parte social, una de sus ejes dentro de su plan de trabajo presentado habla acerca, en la ley precisamente orgánica intercultural, habla acerca de la educativa inclusiva. ¿Cuáles serían las acciones concretas que impulsaría desde la Asamblea para garantizar que las infraestructuras educativas en Pastaza sean accesibles para los niños y los adolescentes, especialmente las personas con discapacidad o los estudiantes con discapacidad? Sí, quiero hacer un paréntesis. Yo creo que este año, por ejemplo, ha sido un año muy crítico para el país, sobre todo el tema de seguridad, y considero que al estar en una crisis, pues a veces todos los esfuerzos se destinan a solventar esa crisis, porque a mí me gusta mucho hablar de la pirámide de Maslow, donde se habla de que los ejes más importantes están en la base y dentro de ellos está seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si no resolvemos el problema de seguridad, pues todo lo demás como que pierde peso, no se perenne en el tiempo. En ese sentido, decirte, mi estimada Keta, que nosotros estamos convencidos de que, como yo siempre digo, en este año sé que nos va a ir mejor, se está controlando el tema de seguridad. Y en cuanto al tema de educación, yo creo que hay que dar cumplimiento, y para eso también está la fiscalización de los asambleístas, en el sentido de que hablar del aspecto educativo también implica lo que tú mencionabas, que los espacios sean accesibles para las personas con discapacidad, con vulnerabilidad, por ejemplo, que también se dan los casos. Hay un tema que es un poco controversial, que quisiera toparlo, y creo que es algo que tal vez no todos vayan a estar de acuerdo, pero desde mi experiencia yo así lo considero. Desde mi punto de vista, existen muchos casos, hablemos de las discapacidades, que pueden ser adaptados y que pueden ser incluidos a la educación regular, pero creo también que hay algunos casos en los que, sin lugar a dudas, pues por el nivel de la discapacidad y la situación personal e individual de cada una de las personas, hay casos en los que se necesita fortalecer las instituciones educativas especializadas, porque yo siento que a veces a estas personas con discapacidad muy severa, dependiendo del caso, se les priva también de que puedan tener una atención específica en lo que necesita. Y eso hay que entenderlo también. Incluso he podido conversar con muchos padres de familia y representantes. Es un tema bastante complejo, pero sí, dentro de la parte técnica, y he podido conversar también con el equipo multidisciplinario en varias instancias, ¿no?, de que es necesario de que a los niños o adolescentes que puedan ser adaptados vayan a una institución regular, pero también a los que no se pueda brindarles ese espacio en una institución especializada, valga la redundancia. Esto serán parte de las motivaciones dentro de alguna comisión en específica, porque realmente dentro de aquello es prácticamente el trabajo que hacen los asambleístas, ¿no? Así es. Trabajar en las comisiones para poder de ahí impulsar, motivar e incentivar y aterrizar al territorio, presidente. En ese sentido, candidata, perdón, en ese sentido, ¿cómo usted va a asegurar que en el momento en que le toque estar en una comisión, lleguen a las zonas rurales? Yo creo que alguna vez alguien me decía, tú no amas lo que no conoces. Mi objetivo también sería traer a las autoridades nacionales a territorio, darles esa apertura, por supuesto, con todas las bienvenidas del caso, pero yo sí creo que es importante que conozcan. Yo te cuento, mi estimada Keta, de cerca, o sea, que lo vivan, que lo palpen, que lo sientan. Yo tuve la oportunidad de trabajar, digamos, alrededor de unos 8 años en educación, y dentro de estos 8 años, uno de ellos yo me destiné, me pidieron el apoyo directamente en el Distrito de Educación. Entonces, esto me permitió a mí tener la posibilidad de conocer muchas instituciones del sector rural, muchas veces de acceso exclusivo por el tema de las canoas, el tema aéreo. Y ahí tú te das cuenta, o sea, que necesitas estar en territorio para poder conocer las realidades. Yo me llevo muchas experiencias, el tema cultural, el hecho de poder haber llevado digámoslo así, muchos procesos formativos familiares en los que para mí ha sido importante generar esta parte tan valiosa como es regresar a ver a las familias y brindarle herramientas también a las familias. Entonces, sin lugar a dudas, para mí una estrategia, y lo conversaba con
con un amigo también, es en algún momento traer a las autoridades. ¿Por qué no? Para que puedan conocer y según eso nos puedan también tomar en cuenta. Claro, dentro del mismo tema de la educación, en su plan de trabajo, candidata menciona acerca de las becas y la equidad educativa. ¿Qué mecanismos de igual manera específicos usted propondrá para la creación y la distribución de becas acá, precisamente en la provincia de Pastaza, asegurando que lleguen a los sectores que más lo necesitan? Porque a veces esto no se cumple y el rol de ustedes en este caso dentro de la comisión que integrara usted en el tema de la educación, ¿cómo plantea coordinar estos esfuerzos y cómo lograr que esto llegue? Bueno, dos cosas en ese sentido, mi estimada Keta. Por un lado, creo que todos hemos estado pendientes a lo mejor de los candidatos presidenciales y en nuestro caso particular del candidato Daniel Noboa, nosotros sabemos, porque él lo ha dicho y lo ha planteado también, que su compromiso es generar este tipo de becas. Yo lo que pienso es que lógicamente las becas deben ir destinadas a los sectores más de un acceso mayormente complicado, a los sectores donde a lo mejor han sido olvidados, y yo creo que eso es importante y por eso es que también nosotros hablamos del tema de poder llegar en bancada, de poder llegar con el presidente de la República para también tener ese respaldo. Y algo también, un llamado a la ciudadanía, es que considero yo que la manera más apropiada de poder controlar de que estas becas, en este caso puntual, lleguen a donde se necesita, es saber elegir a nuestras autoridades, ¿no? Porque nosotros tenemos cada una de las autoridades, hablemos de las juntas parroquiales, las alcaldías, las prefecturas, porque si es que estas autoridades hacen bien su trabajo, tienen que ser nuestros ojos también en territorio. Por supuesto que uno tiene que llegar, pero ese también es un aspecto importante que yo considero, en el sentido de que como ciudadanos debemos ser responsables también de las personas a quienes nosotros estamos eligiendo. Es decir, que plantea también usted en la gestión, desde la comisión, incluir a los GATS en todos sus niveles para que se pueda realizar de una manera equitativa y que llegue al sector. Por supuesto que sí, no solamente a los GATS, hablando de este tema administrativo, sino también hay que tomar en cuenta los liderazgos que desde territorio se generan. Por ejemplo, en las comunidades siempre hay un delegado, hablemos del tema educativo, y dentro del desarrollo de hablemos de una propuesta legislativa, también se habla de que se tiene que, para llegar a una propuesta, una nueva propuesta, hay que entablar estos diálogos con la sociedad, con los sectores que puedan ser beneficiados o perjudicados de tal cual o ley que nosotros queremos establecer. Entonces, sin duda alguna, hay que hacer un trabajo articulado. En el tema del plan de trabajo también, dentro de lo que plantea la candidata en esta oportunidad, su primera vez participando como en la parte política, candidata, ¿cierto? Es su primera vez. Es la primera oportunidad que he tenido de ser candidata, sí. Ok, al final vamos a preguntarle qué tal le ha parecido, pero mientras que nos concentramos en el tema. Ok, estamos hablando con Maricris Acuña, la conocen, Maricris Acuña, su nombre es María Cristina Acuña y nos acompaña en esta oportunidad. En el fortalecimiento de la educación mismo, dentro de otro de sus puntos importantes del plan de trabajo, habla acerca de la educación, en el tema de la educación secundaria. Dado el desafío que enfrentan los estudiantes en toda la región y en la amazónica y obviamente aquí en nuestra provincia de Pastaza para acceder a los estudios universitarios, ¿qué políticas quizás o proyectos plantea para garantizar que los jóvenes de Pastaza reciban una educación secundaria de calidad y que tengan competencias sólidas para poder salir a competir? Hablamos de los bachilleratos que antes se tenía, por ejemplo, tareas como auxiliar en contabilidad y auditoría, químico biólogo, etcétera. Sí, eso justamente es algo que en este gobierno se está retomando, pero yo creo que también tenemos que hacer una reforma al currículo, sobre todo del bachillerato en este tema puntual, porque más allá de lo que antes existía, creo que también es importante ir actualizando las necesidades del medio. Yo te comento, mi estimada Keta, yo siempre digo, tengo una verdad que es una verdad incómoda, pero hay que decirlo a la ciudadanía. Y el hecho es de que no todos los bachilleres van a tener la oportunidad de poder pasar a una universidad o terminar sus estudios universitarios. ¿Cuál cree que es la razón?
Bueno, y yo he hablado con muchas familias en las comunidades, en los barrios, y a veces me dicen, Lice, ¿sabe qué? A mí me encantaría poderle apoyar a mi hijo para que pueda educarse, ir a la universidad. Pero a veces el tema económico, solamente el salir de mi comunidad a Puyo, por ejemplo, el pasaje diario todos los días, ir a la universidad, es bastante complejo. De pronto también hay otros jóvenes que tienen otros intereses, ¿no? Hay una frase que dice, si tú juzgas a un pez por su capacidad de trepar un árbol, pues obviamente se saca un cero, ¿no? O sea, no es esa la habilidad. Y yo creo que tenemos que regresar a ver al tema de las múltiples inteligencias, porque cada persona puede tener otras habilidades que a lo mejor en un sistema educativo tradicional, pues no sean tal vez o no tengan el mérito que deberían tener. Y más allá de eso, también algo que he podido percatarme es de que también hay muchos jóvenes universitarios que no logran ocupar una plaza laboral conforme a su necesidad, pero al mismo tiempo vemos que hay otras actividades, otras necesidades dentro de nuestra sociedad que tal vez son desconocidas, que no existe este conocimiento, no existe esta preparación. Entonces sí creemos nosotros que desde el bachillerato se debe aprovechar estos 3 años que tienen los jóvenes. Yo siempre digo... hacerlo técnico quizás. Hacerlo técnico, que es lo que se está haciendo ahora, pero nosotros creemos que también hay que darle este contexto de lo actual, de lo que necesita la gente. Y, por ejemplo, en algún momento me decían, mire, antes nos enseñaban a tejer crochet, me invento. Manualidades. ¿Ya? Manualidades, ¿ya? Pero ahora yo veo chicas que, por ejemplo, hacen unos muñequitos que se llaman amigurumis y que tú puedes decir, bueno, ahorita el crochet como que no sé qué tan... factible sea, no sé qué tan apetecido sea, pero si nos vamos innovando y ahora en un mundo que tenemos la información todita ahí al mismo tiempo. En la palma de la mano. Así es, y algo también que te quería mencionar, mi estimada Keta, es que en el tema de los bachilleratos es súper importante tomar en cuenta que nuestros jóvenes en algún momento van a tener que solventarse económicamente, porque no todos van a poder acceder a la educación universitaria, no todos van a poder tener estas oportunidades, y yo creo que es importante regresar a ver a nuestros bachilleres. Es súper importante, por ejemplo, que en la escuela o en el colegio te enseñan cuál es la capital de Alemania, cuál es la capital de Francia, pero si nos ponemos a reflexionar, a lo mejor esto es importante, pero también esta información con un clic en tu celular tú ya la tienes en acceso directo e instantáneo. Entonces creo que es el momento también de regresar a ver a la educación como la única estrategia que va a sacar adelante a nuestro país. Totalmente de acuerdo. Es María Cristina Acuña con nosotros en este diálogo. Dentro de del plan de trabajo, estimada candidata, habla también del tema de la salud. En la Ley Orgánica de Salud, precisamente, atención a grupos vulnerables, y con también una trayectoria dentro del espacio que estuvo como presidenta del Patronato Provincial de Pastaza. ¿Qué propuestas específicas usted impulsará desde la comisión, como siempre lo vamos a decir, para garantizar que los servicios de salud en Pastaza sean accesibles, sean de calidad y que lleguen a las personas que realmente lo necesitan, especialmente con discapacidad o con alguna enfermedad catastrófica en las comunidades, por ejemplo, de nuestra provincia, que realmente nos preocupa? Bueno, hay una estrategia que nosotros podemos utilizar, como es fiscalizar el cumplimiento de la ley amazónica. Sabemos que la ley amazónica durante el tiempo pues ha sido reformada, yo creo que todo es perfectible, pero hoy en día tenemos una ley amazónica que puede tener muchas cosas positivas, pero que hay que fiscalizar su cumplimiento. Justamente para este tipo de situaciones en donde tú ves las diferencias, hablando de, por ejemplo, los amazónicos, que estamos muy, muy olvidados por muchísimos años atrás. En este sentido, por ejemplo, hay instituciones, por ejemplo, el patronato, te menciono, haciéndome un poquito también a un lado, pero hay instituciones que están interesadas en generar este tipo de proyectos, de generar estos aportes, y en este caso
caso puntual hablamos del tema de las enfermedades catastróficas, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que hay que aprovechar el tema de la ley amazónica para de alguna manera nivelar estas inequidades que pueden existir en nuestro país. Y te quiero topar otro tema que para mí también es importante. Yo te cuento una pequeña anécdota, ¿no? Cuando yo tuve a mi primera nena, mi primera hijita, tuvimos una situación un poco complicada porque el parto se pasó y tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia y fue bastante complejo para nosotros como familia, nuestra primera hija, y fue algo muy duro. Y yo me topé profesionales a carta cabal, o sea, que no solamente eran profesionales dentro de su aspecto tal vez de salud, sino también de personas, humano. Pero también me topé con todo lo contrario y fue algo que a mí me marcó y yo me puse a conversar con mucha gente y no era pues la única experiencia, habían muchas experiencias y yo en un punto de mi vida tuve tal vez una especie de resentimiento o de molestia con lo que había sucedido, pero pasa el tiempo y yo me puse a investigar. Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención en salud mental y es que, por ejemplo, en países como en Alemania, el personal médico hospitalario tiene una atención especial en su salud mental y la razón es de que los médicos, los enfermeros, etcétera, todo el tiempo en su trabajo están viendo situaciones muy críticas, están viendo morir gente, están viendo niños enfermos, accidentes, sangre, un montón de cosas muy fuertes y dentro del aspecto psicológico esto te obliga como persona de alguna manera a insensibilizarte como para poder seguir. O sea, no es que tú te insensibilizas de un criterio personal, sino que tu psiquis te obliga a hacerlo. Entonces, nosotros estamos planteando también una propuesta de salud mental enfocada en los docentes, en el personal médico hospitalario de salud, también a los militares y policías, sobre todo, de manera especial. Ajá. Precisamente en ese mismo tema de la salud mental, que es otro de la propuesta que está dentro de su plan de trabajo, candidata, ¿qué tipo entonces de programas o quizás políticas propone para apoyar a la salud mental de lo que usted está, en los sectores que usted está mencionando? Bueno, te comento que a breves rasgos, de manera general, dentro de la bancada se está planteando hacer una ley específicamente para la salud mental. Se habla mucho de que a partir del COVID, que creo que fue una época que a todos nos marcó, no es que ahí empiezan los problemas de salud mental, pero se hacen más evidentes y en este sentido más agudos, así es. Y en este sentido, desde la bancada se plantea esta ley para poder tener en todos los niveles, hablemos de los centros de salud, tener esta atención a la salud mental a través de la contratación, obviamente, del personal adecuado. Quiero toparte también ahí un tema en educación. Tú sabes que a mí lo que me gusta es la educación y si yo estoy ahí también acompañando a toda la bancada de ADN, lista 763 acá, mi objetivo va a ser enfocarme en educación y salud mental en una de las comisiones que yo me pueda enfocar. En ese sentido, comentarte que dentro de educación el tema de salud mental a veces se deja de lado a los docentes. En todo el marco de la ley que yo lo he podido manejar por mi trabajo, todo está direccionado a los estudiantes en mayor medida y de alguna forma en los padres de familia y representantes, pero no hay absolutamente nada en los docentes que sea algo para ellos. Algo que también a veces a los profes de pronto no les gusta es el hecho de que se les pide, recientemente se les pedía de que se queden un día hasta las 3 de la tarde, ahora se les está pidiendo que se queden 2 y son situaciones que obviamente en algún momento generan un pequeño rechazo porque ellos también tienen ya programadas sus actividades personales y tal, pero yo creo que si estos espacios que se les pide al docente se lo generan en lo que tiene que ver con salud mental, yo creo que esto va a ser un aporte muy importante. Nosotros en educación tenemos a los departamentos de consejería estudiantil, el DS, que a veces están como todólogos. Yo creo que el DS debe enfocarse en lo que es la atención preventiva y grupal. Y dentro de esto podríamos manejar espacios grupales con los docentes que por supuesto estén liderados por un profesional en salud mental como los DS, que tengan la oportunidad de poder comentar sus vivencias, compartir experiencias, compartir lo bueno, lo malo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer,
porque sin lugar a dudas, si nosotros no cuidamos de la salud mental de nuestros docentes, por más que ellos quieran hacer una excelente labor, es muy complicado, y aparte de eso tienen otros temas como el aspecto documental, que a veces sí tiende a ser excesivo. Yo creo que hay que ir normando también este tipo de situaciones, pero algo menos que nosotros, burocracia menos de todo, burocracia. De todo mismo el sistema. De todo el sistema, así estatal. es. Y algo que yo digo es que si no cuidamos de quienes cuidan a lo más valioso de nuestra sociedad, como son nuestros niños y adolescentes, ¿a dónde vamos a parar? Totalmente de acuerdo, pero en todo este caso, ¿cómo llegar, cómo incentivar y la forma de que esto pueda darse? Se necesita recursos, y cuando usted habla de salud mental, candidata, habla en el tema de que contratar a psicólogos para que estén en las unidades educativas, o cuál es la política, cuál va a ser la forma en la que se pretende implementar este tipo de salud mental, que por lo visto es bastante bueno, pero ¿cómo? Y la parte económica también, que es muy importante. ¿Qué influencia? Dos cosas en ese sentido, mi estimada Keta. Por un lado, hay que reorganizar las obligaciones que tienen los departamentos de consejería estudiantil. Te voy a poner un ejemplo sencillísimo. Cuando un docente tiene un niño que de pronto se resbala y se golpea, a lo mejor le ayuda a levantarse, le limpia la rodillita, etcétera, y seguimos. ¿Qué pasa cuando un niño se cae de un árbol quizá, sin que alguien, no sé por qué, no se dio cuenta y se rompe un brazo? No lo puede atender él, tiene que enviarlo al sistema de salud para que pueda tener la atención emergente de la gravedad según sea el caso. Lo mismo tiene que ser en salud mental. A veces el psicólogo del DS está atendiendo casos chiquitos, medianos, grandes, que no le permiten, y de hecho está establecido que el DS no puede dar terapia, pero muchas veces están dando terapia por la necesidad. Entonces debería ser igual. Si un niño, por ejemplo, se sacó una mala nota, está triste, pues bueno, vamos y ya con su docente y tal. Pero si estamos hablando de temas mucho más fuertes como una depresión, un intento suicida, estos casos deberían derivarse al Ministerio de Salud, porque son ellos quienes tienen que dar la terapia, y eso permitiría de que los profesionales de ese ocupen su tiempo en el trabajo preventivo grupal. Ejemplo, que los profesionales de ese pasen por cada aula, que trabajen en el tema de salud mental, cómo gestionar tus emociones. Nadie está exento de vivir una situación traumática o muy dolorosa, que pierda un papá, que pierda una mamá, que haya un divorcio, que haya un tema de alcoholismo. Entonces es importante que trabajemos desde generar estas habilidades para que ellos estén preparados ante cualquier situación, y dado el caso, que se vaya a la cartera del Estado que le corresponde, que es el tema de salud. Ahora, en cuanto al tema de contratación de personal, yo creo que es necesario también hacer la fiscalización. Como yo te comentaba, pude estar un año en el distrito educativo, y te puedo decir que hay parámetros ante los cuales por un número específico de estudiantes tú tienes que tener un psicólogo educativo, un profesional de ese. Te resumo el cuento. Yo cuando revisaba las estadísticas, acá en Pastaza nos faltan la mitad de profesionales de ese. Es decir, que los compañeros están haciendo el doble de trabajo, o en su defecto hay muchas instituciones donde no está llegando la ayuda que debería llegar. Entonces eso es algo que se lo tiene que fiscalizar, porque no quiero darte mal el dato, pero más o menos entre los 450 y 500 estudiantes tiene que haber un profesional de ese. Mientras que en la actualidad, candidata, las instituciones educativas no tienen ni siquiera un docente para cada grado, por razones X, Y, Z. Y con esta nueva idea planteada en el plan de trabajo, me imagino que esto es un eje transversal que va, me imagino, dentro de todo lo que es la bancada de ADN, para que se pueda fusionar a nivel nacional, luchar para eso. ¿Y qué pasaría? ¿Qué haría si de pronto no tienen el apoyo y esto se quede estancado y se quedan en la buena idea? Bueno, y yo, como te decía, ahí pueden haber lindas ideas, pero si no tienes una bancada, pues esto no va a progresar. Por eso es que también es importante que el plan de trabajo que nosotros tenemos es un plan compartido con todos los compañeros que están de candidatos a asambleístas, y pues eso quiere decir que nosotros estamos en la obligación de cumplir con nuestro plan de trabajo, así como lo hemos firmado e ingresado a los medios correspondientes. Entonces yo creo que eso también ya te genera un compromiso de hacia dónde tú
tú quieres ver el país, cuál es la dirección que el país está tomando y se está direccionando, y yo creo que eso tiene que ver mucho con hablar de una bancada, de llegar con un grupo de asambleístas que vayan a cumplir lo que ofrecieron en el plan de trabajo. Salud sexual y reproductiva también dentro del plan de trabajo de la candidata que nos acompaña en esta oportunidad, María Cristina Acuña, dentro de este tema, considerando las barreras, candidata, culturales y geográficas de la Amazonía, especialmente Pastaza. ¿Cómo puede garantizar que estos servicios de salud sexual y reproductiva que habla el plan de trabajo de ustedes como Alianza ADN Semilla lleguen a los sectores, siempre voy a repetir, más vulnerables dentro de lo que es hablando de pastas? Bueno, justamente yo creo que hay temas que se incluyen en algo, en un eje mayor. Yo creo que este tema tiene que direccionarse a través del eje de salud. Considero yo también de que, como ya se mencionaba también en el plan de trabajo, la idea es reforzar el aspecto de salud. Y creo que también se pueden hacer estas alianzas estratégicas hablando de educación, porque también en educación puedes empezar a manejar aspectos tan importantes como lo que tú mencionabas, la salud sexual y reproductiva, porque también tenemos gran llegada, hablemos del tema de los adolescentes que están en las instituciones educativas, y creo que es algo que se puede aprovechar, también abrir las barreras para que en este caso los gobiernos seccionales también puedan presentar su contingente. Yo creo que los gobiernos seccionales están prestos a apoyar, pero no tiene que quedar a lo mejor en un criterio de decisión de tal o cual autoridad, sino que hay que empezar a trabajar en articular estos aspectos, porque los gobiernos seccionales están en territorio y pues en teoría conocen qué es lo que le hace falta a su sector, a su barrio, a su comunidad. Entonces creo que sí hay que regresar a ver los ojos también a ese trabajo articulado. Hay algo interesante que también plasma su plan de trabajo en el tema del agroturismo y desarrollo, en este caso rural, ¿no? ¿Qué reformas específicas pondrían o ustedes van a proponer para potenciar el agroturismo, específicamente acá en Pastaza? Bueno, hay un tema muy importante que creo que estamos dejando de lado como ciudadanía, y creo que es el tema de la protección de los suelos. Hay investigaciones que hablan de que los suelos son ecosistemas vivos, tienen vida, y por supuesto que no es lo mismo, hablando del tema productivo, por ejemplo, que tú mencionabas, no es lo mismo alimentarte de productos que vienen de un suelo nutrido, de un suelo que tiene toda esa potencialidad para generar productos favorables para nuestra alimentación, que de pronto suelos que están desgastados, que por ahí les fertilizan y tal, y el tema de químicos, y eso no se está hablando. Hay algo que se topa también en estos temas, como es el tema de la producción. Ya no, lo típico que vemos, a lo mejor si sembramos papas, ves las filitas, ¿no? La papa china y tal. Ahora se está manejando otros aspectos en este sentido, como es generar ecosistemas diversos. O sea, ahí mismo tú ves muchas plantas, tú ves de diferentes, un ecosistema vivo, y eso permite que los suelos no se destruyan, que no se dañen, y eso también tiene que estar ligado, por ejemplo, al tema turístico, porque tú no puedes llevar a hacer turismo en lugares donde están los químicos, donde están estas cosas tan malas que a veces no pensamos que de eso es lo que nos estamos alimentando. Y yo creo que hay que regresar a ver los ojos al cuidado de nuestros suelos como eje principal. Y pues también te comento que hay en el tema de los suelos preservados y cuidados, hay un tema de carbono bastante interesante. De hecho, en España se está midiendo el carbono que tienen los suelos y se aplica a poder tener subvenciones por el hecho de que tú estás teniendo unos suelos sanos. Entonces, esta es una propuesta que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo que tú planteabas, porque creo que tenemos que ver a futuro. Quizás si no protegemos ahora los ecosistemas y el ecosistema que existe en nuestros suelos, más adelante no vamos a poder alimentarnos. Se está hablando de una agricultura familiar y también de una producción orgánica. Así es, una producción orgánica, y que de hecho está comprobado que si se lo hace con todo el proceso correspondiente, tú puedes tener incluso mayor producción, o sea, más alimentos, más vegetales, más todo, y de mejor calidad. Ok.
María Cristina con nosotros en este diálogo público mientras se toma un sorbito de agua porque hablamos bastante por acá y por eso es un diálogo público. Nosotros agradecidos con ustedes, amigas y amigos que están al otro lado de la pantalla, escuchando un poco más a fondo en qué consiste el plan de trabajo, porque es bonito hacerlo porque así lo estipula el código y la ley en el tema del Consejo Nacional Electoral, sino más bien entender un poquito qué es lo que quieren ir a hacer allá en la Asamblea. Dentro de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, también candidata, dentro del empoderamiento económico, ¿qué medidas concretas usted va a impulsar para que la economía popular y solidaria, que tanto se habla, no solamente en el Ecuador, sino también acá en Pastaza, fomentando esta asociatividad y apoyando especialmente a los pymes, que precisamente se ha vuelto como algo de moda, lideradas precisamente por mujeres y por jóvenes? Bueno, el tema de las pequeñas y medianas empresas a mí me parece que es fundamental porque son el motor que ayuda no solamente en la parte productiva, sino económica de una sociedad. Hay una idea que nosotros lo manejamos y es el hecho de que la banca, que tú sabes que la banca habla de a lo mejor un grupo que son los dueños y que todos los intereses van a ese grupo, no es algo más como el sistema cooperativo, de que la banca, desde la banca se genere de alguna manera un espacio del recurso que tiene la banca y que pueda ser destinado en un porcentaje que obviamente hay que estudiarlo, hay que manejarlo de una manera adecuada, pero que este porcentaje se destine a que existan créditos de menor interés para las pequeñas y medianas empresas. Y esto a su vez puede ser de alguna manera descontado de la razón social que tienen y de la obligación social que tienen, por ejemplo, los bancos en nuestro país. De esta manera beneficiamos a las pequeñas y medianas empresas que a veces el tema de tú empezar a emprender, empezar a gestionar esta parte económica, no es que de golpe tú empiezas a generar los recursos, siempre hay un proceso, hay tiempos, hay estándares, y yo considero que con esta iniciativa en la cual se puedan dar estos créditos preferenciales, va a ser un alivio y va a fomentar el emprendimiento. Esa sería entonces algo concreto, una medida concreta que ustedes estarán implementando, impulsando, motivando desde las diferentes comisiones. Algo también interesante que marca su plan de trabajo, candidata, es la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, y algo habíamos hablado hace un momento en el tema de los suelos, pero en este caso de los recursos hídricos. ¿Qué propuestas específicas va a promover, tomando en consideración desde la Asamblea, obviamente, y desde la comisión que sea de la asignación, para que pueda esto garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos acá en la provincia de Pastaza, tomando en consideración que los ríos están contaminados? Bueno, hay algunas cosas que se tienen que hacer en ese sentido. Primero, yo creo que en la ley se debe establecer la protección de todo lo que es el tema de nuestras aguas, porque indudablemente si no protegemos nuestras aguas, en un momento no vamos a tener cómo vivir. La vida marina también, la vida acuática, ¿no? Así es, así es. Pero también creo que es importante generar esta responsabilidad a través de los gobiernos locales, porque es indispensable que ya se empiecen a generar estrategias para proteger nuestros ríos. Y yo te hablo puntualmente de nuestra ciudad de Puyo, que está cubierta de ríos, pero que prácticamente todos están contaminados. Así como en algunas ocasiones yo he hablado con la gente y dicen, sí, es que estoy molesta porque desde el municipio me cobran impuestos porque me han hecho no sé, una regeneración, alguna cuestión, y yo no veo nada. Yo considero que se debe establecer también en la ley que hablemos de las alcaldías, tengan esa obligatoriedad de presentar un plan para restablecer nuestros ríos. Por ejemplo, son temas a veces un poco controversiales, pero yo sí considero que se debería empezar a generar, por ejemplo, en los sectores donde tú tienes la desembocadura, ¿no es cierto?, que va al río, todas las aguas sucias, hablar de otro tipo de sistema de saneamiento. A veces a mucha gente no le gusta hablar de estos baños ecológicos, por ponerte un ejemplo, pero cada vez la ciencia va avanzando y se van generando mejores propuestas. Yo he visto propuestas súper lindas, súper, digámoslo así, sanitarias, por así decirlo. Creo que esa es una de las mayores preocupaciones,
y tenemos que empezar a gestionar de mejor manera los desechos que estamos produciendo. Y no solamente desde los municipios, sino también las prefecturas, ¿no? Que Así son es. competencias directamente de estas entidades estatales, pero ustedes van a estar motivando entonces Así es, en el tema sí, de que se dé. Y obviamente algún rato, ojalá algún asambleísta amazónico pueda impulsar o proponer o crear un proyecto de ley en el que específicamente en la Amazonía se le tome mucho respeto a los ríos. sí, ahora, Me da bueno, bastante pena porque nuestros ríos son lindos, pero están contaminados. Están contaminados. Ahora lo que sí te puedo decir, mi estimada Keta, es que nosotros desde ya tenemos definidas 3 comisiones en las que podríamos aportar, y te hablo a título personal. A mí lo que me encanta es la educación y la salud mental. Todo lo que tú me estás preguntando pues son temas que se van a manejar desde bancada, y hay otros profesionales que te pueden dar incluso mayores fundamentos, ¿no? De lo que yo te estoy explicando, hablemos del sentido común nada más, pero quiero compartirte así rapidito. Por ejemplo, a mí me encantaría estar a lo mejor en la comisión 9, que habla de educación, ciencia, cultura, tecnología, saberes ancestrales. También la comisión 10, que habla del derecho a la salud y al deporte, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre con nuestro equipo de trabajo sabemos decir, el deporte y la cultura salvan vidas, porque salvan las vidas de nuestros niños, de nuestros adolescentes ante tantas situaciones muy diversas. También decirte la comisión 14, que habla de la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Yo te comento que he trabajado mucho en este tema en educación, porque lastimosamente existen demasiados casos que tú detectas en educación, y esto te obliga a estar empapado del tema de la fiscalía, del estar pendientes, orientar a la familia y todas estas cuestiones. Entonces sí decirte, mi estimada Keta, que bueno, los asambleístas por lo general están en una comisión, en 2 comisiones tal vez. Nosotros no vamos a pelear por otras comisiones que a veces son muy cotizadas, sino que vamos a pelear por las comisiones en las que creemos que podemos dejar un legado que trascienda no solamente a nuestra provincia, sino a nuestro país. En el tema que menciona, candidata, entonces, ¿cuál será la medida que usted va a proponer para fortalecer la educación y el desarrollo integral acá en la provincia de Pastaza, y obviamente dentro de las otras provincias, porque por lo general se impulsa, se motiva, y esto se lo puede aplicar en todas las provincias del país, pero aterrizando acá en Pastaza? Bueno, para mí el eje central es la salud mental aquí y en la China, porque es indispensable. Incluso cuando tú empiezas a tener un trabajo, o sea, hay mucha gente que lastimosamente no tiene esas habilidades como para poder gestionar las emociones. Yo he visto que a veces en lo laboral hay muchos espacios que son demasiado insanos, que no te permiten trabajar, y todo eso viene desde la niñez. Yo siempre digo, todo parte desde la niñez. Entonces, en el tema de educación, o sea, para mí el pilar fundamental es hablar de salud mental con los estudiantes, con los docentes, que era lo que te comentaba, con los padres también, porque fíjate que yo creo que quienes tenemos la bendición de ser padres, todos queremos ser el mejor papá del mundo para mi hijo o para mi hija, pero sin lugar a dudas no existe una escuela para padres en donde tú puedas aprender qué cosas tienes que hacer. A veces con toda la buena intención puedes cometer errores que marcan significativamente la vida de tus hijos, y creo que ahí también viene el rol del psicólogo, como te decía, del DS, desde su punto de vista del trabajo grupal y preventivo. Generar estos espacios con los docentes que estén enfocados en la crianza respetuosa, que ahora es un tema bastante en auge y que científicamente está comprobado de que genera en la persona y en el individuo esa seguridad, esa autoestima que a veces falta, y que genera muchos conflictos después, y que puede prevenirte de temas tan complejos como el suicidio, el alcoholismo y cosas que se pueden dar a futuro. Entonces, para mí, en una sola frase, o sea, trabajar en educación es trabajar, o es necesario trabajar en salud mental. La salud mental que usted refiere, candidata, y que ha mencionado por varias ocasiones que es su fuerte dentro de su plan de trabajo en el tema de llegar a la Asamblea Nacional. En los niños, por ejemplo, ¿cómo se les puede hacer entender a quienes les están escuchando que se puede ayudar, cómo puede ayudar la salud mental a los niños, y qué es lo que se quiere hacer para la implementación de esta salud mental en los niños? Yo tengo un argumento bastante
impactante o trascendental. Si nosotros no trabajamos en educación y en salud mental con nuestros niños y adolescentes, ellos van a ser presas fáciles de lo que ahora está sucediendo. Pandillas, microtráfico, el tema que te mencionaba de las drogas, del alcoholismo. Entonces, ¿pero quién impartirá, si por así decirlo, una materia de salud mental? ¿O cuál el profesional del Departamento de Consejería Estudiantil. De ese mismo. El DS. Porque mira, eso te digo, el DS es un todólogo en las instituciones educativas. El DS tiene que hacer prevención, pero al mismo tiempo tiene que hacer informes cuando hay un hecho de violencia. Inspección y todo el detalle que conlleva el DS. Pero, ¿cómo lidiar con esto, candidata? Perdón que le interrumpa en el tema. Sí, la ley estipula que si usted se acerca un poquito o le hace sí al estudiante, pues puede ser motivo de una denuncia, quizás de un acoso. Pero si es que la salud mental llega en ese sistema en el que uno como profesor, en este caso un psicólogo, profesor, docente, y intenta acercarse al estudiante de una manera sana, no insana, sana, pero lamentablemente hemos tenido casos acá en Pastaza de que algún maestro o profesor lo hizo tratando de ayudar a un estudiante y resultó ser denunciado. Yo, con todo el respeto a mi estimada Keta, creo que eso es algo que está fuera de la realidad. Cuando tú trabajas con todos los profesionales de ese, yo he podido estar a cargo de ellos, he podido capacitarlos también, estos temas no suceden así. O sea, yo sí hago una plena diferencia. Yo soy hincha de los docentes y por eso quiero que ellos tengan salud mental y que se les disminuya la carga que no está relacionada al tema educativo. Pero hago una línea muy fuerte cuando hay este tipo de casos en los que a veces a mí me han dicho, ay, pero es que tal estudiante se lanza al docente, que puede pasar. Pero ¿quién es el adulto responsable? El docente. El docente no puede tener este tipo de actitudes, y te lo digo con experiencia, para demostrar este tipo de casos es súper complejo. O sea, tiene que ser algo demasiado evidente, demasiado innegable para que pueda haber algún tipo de señalamiento a través del Ministerio de Educación o de la Fiscalía también. Claro, es que estamos viviendo en un mundo tan abierto, candidata, que se puede esperar y se puede también quizás mentalizar. Así como se va, a lo mejor también pensar en lo que podría pasar. En lo peor. No, sin lugar a dudas, se pueden dar los casos, pero para eso está el profesional correspondiente que pueda evidenciar, que pueda hacer los análisis respectivos. El tema de la fiscalía mismo, ¿no? Que ellos tienen los especialistas que puedan detectar las cosas como son, ¿no? Se pueden dar situaciones, pero cuando tú tienes algo que ya ha sido, ¿cómo te lo puedo decir?, juzgado o analizado, te lo puedo decir por experiencia propia que he estado en el distrito, o sea, es porque existe algo que indudablemente es evidente y que no se puede negar. Tomando en consideración que a veces por hacer un bien, los maestros terminan siendo perjudicados. Por eso quizás a veces... bueno, los que terminan haciendo un bien no terminan siendo perjudicados. Yo creo que hay que ser muy tinosos en estos criterios. Te lo digo con sinceridad. Se ha dado el caso en Pastaza que hay maestros que han sido retirados de sus puestos por haber pretendido no utilizar su afectación o su afecto, para ser más claro, en cierto alumno o alumna que quizás le vio, como dices tú, quizás deprimido, y se acercó y le dice cómo estás, cómo te va, pero no lo tomaron a bien la persona que estaba en esa situación y puso una denuncia y el maestro fue retirado. Y bueno, no uno, fueron algunos maestros. Tal vez yo lo veo súper complicado, como te digo, porque para que se presente ese tipo de situaciones todo pasa por una investigación. Lo que sí pudo haber sucedido, obviamente. Lo que sí pudo haber sucedido es que, claro, mientras tú estás investigando si es o no es, pues la ley te establece de que el maestro tiene que ser cambiado a otro espacio distinto donde no tenga contacto, y han existido casos en los que de pronto, posterior a la investigación, tal vez no hay las evidencias suficientes, entonces ese docente vuelve a su institución de origen y continúa con su labor regular. Temas que quizás sería bueno ponerles en el tapete, en la mesa, mi estimada candidata, cuando tenga la oportunidad de hacerlo en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, para que se puedan debatir y para que se pueda considerar. De pronto restituir a aquellos maestros que fueron
retirados de su labor como maestros por una mala interpretación, algo así. Si es que hubiera el caso, ¿no? Si Yo considero que es muy complicado que eso suceda. Han pasado. No es que están pasando ahorita, han pasado, pero en todo caso... Pero claro, depende mucho de que alguien te va a decir, es que mira, yo no hice así, tal y tal. Claro. Sí, yo te lo digo porque he estado adentro. Claro, el punto es que sí sería bueno considerar estos en el caso de... y investigar si es que hay casos de los que se podría dar en el tema. Claro, y todo está normado en la ley, ¿no? Todo está normado. Si en la investigación tú determinas de que no existen las pruebas suficientes, ni siquiera que es verdad o no es verdad, pero que no existen las pruebas suficientes, pues indudablemente es el derecho de la persona, ¿no? Y tiene que reinsertarse. Y ahí va a quedar muy bien o va a calar bastante bien el tema de la salud mental. Sí, pero eso sucede ya en la actualidad. Sucede ya en la actualidad. Es la parte interesante de este diálogo público. Ya casi para llegar a la parte final, otro de los temas en el tema del empoderamiento de la mujer, que también es otro planteamiento suyo en su propuesta, cómo abordará desde la Asamblea la promoción de los derechos oportunamente o las oportunidades para las mujeres, especialmente de acá, de la provincia, obviamente del Ecuador, pero siempre aterrizando en su provincia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que considerar que existe leyes enfocadas en el tema de la protección de las mujeres y creo que hay que fiscalizar su cumplimiento porque incluso dentro de la ley amazónica está establecido que existen porcentajes que se tienen que destinar a las mujeres al trabajo en lo que es la violencia contra la mujer, brindar las herramientas, brindar la atención también, primero herramientas de prevención y luego las herramientas de atención en el momento oportuno. Y creo que esto también debe estar ligado a los gobiernos seccionales porque es importante, como digo, desde territorio tú conoces tu sector, conoces tu entorno y me parece indispensable también que exista esta articulación. Evaluará la gestión en el tema de dar quizás algún incentivo, no es más que incentivo, recomendación a las autoridades dentro de la gestión legislativa en el área donde usted vaya a estar, en las comisiones en las que usted vaya a estar. Sí, bueno, más allá de dar una recomendación, creo que hay que hacer ese análisis de los cuellos de botella, qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, dónde están las cuestiones que deben ser reformadas. Con que cambies una palabra ya puedes hacer muchísimas cosas, entonces yo creo que eso también es lo importante y sobre todo enfocándonos en la función que tiene el asambleísta, como es el de hacer la fiscalización y también de pronto el presentar proyectos de ley cuando estos lo ameriten. ¿De pronto en mente algún proyecto de ley específico que quizás está pensando en tratar de poner en el tapete de la mesa? Bueno, más que nada en el tema de mujeres, que era lo que tú mencionabas, yo creo que es importante fiscalizar. No quisiera equivocarme en los datos, pero tengo entendido que hay sectores, hay provincias, por ejemplo, en donde no se están cumpliendo los porcentajes que tienen que cumplirse. Entonces, yo creo que el primer paso es hablar de fiscalización, porque la fiscalización es mucho más inmediata, ¿no? O sea, tú ya tienes la ley y tienes que verificar que se cumpla. Muchas gracias a nuestra invitada en la noche de hoy cuando hemos conversado con la candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza 763, María Cristina Acuña. En la parte ya final, ¿por qué votar por María Acuña, por María Cristina Acuña? Bueno, mi estimada Keta, como yo te decía en un inicio, pues nosotros queremos llevar una propuesta de decencia a la Asamblea. Nosotros creemos que más allá del tema que se ve en las noticias, los asambleístas reunidos en el Parlamento y tal, hay unas comisiones en las que se tiene que trabajar de una manera concienzuda, de una manera responsable y ocupando el tiempo y destinando el tiempo a esta función como cualquier funcionario público lo tiene que hacer. También algo que yo digo siempre, yo quiero llevar una propuesta desde el corazón, desde lo que a mí me gusta, que es la educación y la salud mental. Yo soy una apasionada por la educación y la salud mental y yo creo que podemos hacer muchas cosas lindas
lindas en lo que tiene que ver con estos temas, como te mencionaba, en 3 de las comisiones que existen. Y pues en la comisión que a mí se me asigne, yo desempeñaré un papel a la altura, haciendo quedar bien a mi provincia, a mi familia, a mi papá, a todos en general. Para mí eso es una gran motivación. Y quisiera finalizar también diciéndole a los amigos y amigas que nos escuchan que yo voy a trabajar y voy a defender por lo que nosotros estamos trabajando en el tema de la bancada. También apoyaremos a la gestión del presidente que sea electo, que nosotros estamos seguros de que será nuestro candidato Daniel Noboa. Y quiero ahí también hacer un pequeño comentario, ¿no? Una cosa es que tú analices cuál es el plan a futuro o cuál es la línea trazada, por ejemplo, a través del Ejecutivo, y que por supuesto tú puedas dar tus sugerencias, tus recomendaciones para nutrir este camino y lógicamente hacer que al presidente le vaya bien y que al país le vaya bien. Pero cuando yo veo de pronto, pongámoslo así, asambleístas que tal vez están todo en contra, que no existen propuestas o no existen alternativas, yo creo que eso no es correcto, porque eso no nos permite avanzar como país. Entonces ese también será mi compromiso, poder ser esa aliada con la autoridad de turno y poder, sin lugar a dudas, trabajar en lo que nuestro país se merece y poder dejar un bonito legado para las futuras generaciones. No habrá quizás en el medio del camino, son algunos años en el camino de asambleísta, en divorciarse de la bancada y soltarse precisamente como semilla. No, por supuesto que no. Nosotros estamos trabajando en una alianza. Nosotros hemos demostrado desde el día 1 nuestra decencia, nuestra honestidad. Creo que yo me siento muy orgullosa del Movimiento Semilla y nosotros estamos en una alianza, así como en anteriores ocasiones hemos tenido también nuestras alianzas, y creo que hay que cumplir con la palabra que uno tiene. Y por supuesto, como digo, habrán recomendaciones, porque tampoco es que vamos a estar callados, pero estas recomendaciones estarán enfocadas en nutrir ese plan que queremos como país. Muchas gracias a nuestra invitada, la candidata María Cristina Acuña. Al finalizar, solamente complete la frase para ver cómo suena esta frase en la parte final ya. ¿Cuál es el mayor sueño que usted tiene para Pastaza? Entonces sería, mi mayor sueño para Pastaza es, ¿y por qué? Mi mayor sueño para Pastaza es ver una Pastaza 2030 que tenga conectividad, tomando en cuenta que nuestra provincia es muy extensa, que no margine sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas que están más distantes, de mayor dificultad en su acceso, que tome en cuenta nuestra provincia también, como decía, los sectores vulnerables, a nuestras comunidades, que nuestra provincia deje de tener esa división entre los unos y los otros, no, que seamos una provincia hermana, que seamos una provincia trabajadora, turística y sobre todo el tema económico también. Muchas gracias a María Cristina Acuña. Nosotros también a ustedes les agradecemos por haber estado este tiempo escuchando la propuesta un poquito en el desglose del plan de trabajo presentado en el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, amigas y amigos. Su despedida, candidata, y nosotros ya nos despedimos. Un gusto poder estar aquí, compartir este espacio. Quiero agradecer a ti, Keta, también a tu equipo que te acompaña, agradecerles a cada uno de ustedes por darse el tiempo de poderme escuchar, de poder enterarse de lo que nosotros queremos hacer, y quiero decirles que tenemos esa convicción de que vamos a hacer un buen trabajo con honestidad.